3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Encontrarás muchas dificultades por delante. Ese es tu destino. No te desalientes, ni aun en los momentos más difíciles. Esta es una frase, ¿cómo podría describirlo? Como lechuza parlanchina de Legend of Zelda, Kepora Gevora. Y elegí esta frase porque creo que nos remite a un espíritu de lucha. Es claramente el camino del héroe del que hemos hablado muchas veces aquí en Wanna Geeks. Y también nos remite a poemas épicos como la Odisea de Homero, los cantares de Mio Cid. The Legend of Zelda es un poco este camino del que se ha apoderado el videojuego y que además es una narrativa muy conveniente, ¿no? Para poder estructurar un videojuego. A ver, ¿por qué estamos hablando de The Legend of Zelda? Y es que ni más ni menos que el día de hoy está saliendo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y ya pueden ir a comprarlo, disfrutar de él desde una tienda física o las tiendas virtuales. Y entonces, bueno, es el gran acontecimiento de Nintendo de este año y no podíamos en Wanna Geeks dejar de hablar de Zelda. Y para ello tenemos un invitado muy especial, Mercurio Cadena, HG en Twitter y en Instagram, el HG. ¿Cómo estás, Mercurio? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá andamos para hablar de un tema que luego no es muy recurrido en los medios, pero que a mí me encanta, me apasiona, porque como ya veremos, pues tiene muchas cosas de las que se puede sacar. Claro, pues muchas gracias por estar aquí. A ver, Mercurio me parece ideal. Él es abogado y jugador de videojuegos desde que tiene memoria. Pero además me parece muy interesante porque tiene una perspectiva fuera del contexto y los medios del videojuego. Es decir, a veces la realidad es que nos cegamos, ¿no? Por nuestros amores y incluso llegamos a defender lo indefendible. Y me parece muy interesante Mercurio porque a pesar de que sus labores son otras, pues tiene esta perspectiva respecto a la profundidad de un videojuego como lo es Zelda, y él nos va a platicar un poquito de eso. Y también está Joaquín Ortega, nuestro analista estrella, como siempre. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, un gusto estar aquí y hablar de esto. Y bueno, miren, les comentaba sobre las profundidades que tiene Zelda. Y la verdad es que hay ensayos literarios en videos sobre un montón de perspectivas que tiene este título, ¿no? El mismo Joaco me platicaba que encontró literatura y videos muy interesantes y él nos va a dar como esta perspectiva psicológica y que también el arte tiene, ¿no? Que también siempre una pieza va acompañada por un montón de ideas y pensamientos que la vuelven muy compleja. Y entonces Joaco nos va a platicar un poquito de eso y sus análisis como siempre. Bueno, estoy yo, su servilleta, Ricardo Yahuaca. Pero antes de comenzar de lleno, les recuerdo que se suscriban a Wanna Geeks en su plataforma de preferencia. Saben que estamos en todos lados con este podcast. Pero además les tenemos una sorpresita en Wanna Geeks News, a los cuales también les invito a suscribirse. Son noticias diarias que pueden escuchar sobre la industria del cine, de los videojuegos, de las series. Pero el día de hoy les tenemos una sorpresita en Wanna Geeks News y es que es una pequeña reseñita de Tears of the Kingdom. Entonces, bueno, hagan ahí el cruce de Wanna Geeks News y Wanna Geeks para saber todo lo que tenemos sobre The Legend of Zelda. Y les doy un contexto rapidísimo, ¿no? The Legend of Zelda es una serie de videojuegos de acción-aventura creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka y desarrollado evidentemente por la gran N, o sea Nintendo, la cual también se encarga de su distribución tanto nacional, o sea en Japón, e internacional. Su trama por lo general describe las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos para ayudar a la princesa Zelda a derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule.
Hasta abril del 2020 se calculan más de 113 millones de copias vendidas de sus juegos y varios de sus títulos han sido calificados como perfectos, como Ocarina of Time, The Wind Waker, Skyward Sword, Breath of the Wild y ahora Tears of the Kingdom está recibiendo 10 de 10. Y bueno, ese es el contexto de la gran pieza de la que vamos a hablar. Y antes de irnos de lleno con Mercurio, Joaco, platícame, me hablabas de la perspectiva psicológica o la profundidad que tienen estos títulos con los micrófonos apagados. Platícame un poquito de eso, Joaco, para entrar de lleno. Claro, con gusto. Obviamente Shigeru Miyamoto, que es el creador de The Legend of Zelda y también de Mario Bros. Y a quien se le considera un autor de títulos originales, principalmente para Nintendo. Y claro, es uno de los titanes de la industria. Ha creado esta franquicia con cosas muy particulares en mente. Es el primer videojuego que fue, digamos, de mundo abierto y que te permitía explorar y ver qué te encontrabas por ahí. Pero desde que se pasó este título al 3D, pues se ha topado con algunas decisiones artísticas que han, digamos, puesto de manifiesto su creativo en la industria. Por ejemplo, Link es nuestro héroe y es el héroe del que tomamos control y vamos a través de él a realizar esta aventura del viaje del héroe. Sin embargo, hay varias cosas que solo el videojuego puede lograr. Por ejemplo, Link es un héroe silencioso. Nunca dice una sola palabra. Tendrá algunos gritos, pero nunca dice una sola palabra. Ha dicho Miyamoto que introducir una voz o incluso un diálogo interferiría con la identificación que el jugador tiene con Link. Entonces mantiene al personaje más o menos vacío para que nosotros tengamos un ejercicio de proyección, que es cuando un individuo pone un aspecto de su propia personalidad en otra persona u objeto externo, a veces casi de forma inconsciente. Aunque Freud ha dicho que la proyección o se refería a ella de una manera más o menos negativa, Jung, quien esbozó el viaje del héroe, se refiere a la proyección como un concepto un poquito más expandido. Él decía que nuestro inconsciente está constantemente proyectando a nuestro interior hacia nuestro exterior y que esa es la forma en la que nos relacionamos con todo nuestro exterior y con otras personas, viendo qué es lo que los demás o lo que allá afuera tiene de nosotros. De esta forma, Shigeru Miyamoto quiere crear ese vínculo del jugador con Link. Cuando un personaje en Zelda empieza a hablar y Link se queda en silencio durante unos segundos, eso está diseñado para que tú pongas tu diálogo mental ahí. Tú eres quien responde en vez de Link. Link es un héroe muy interesante porque, como ustedes saben, Link significa vínculo. Es un puente que está tratando de tender ese vínculo entre nosotros, el videojuego y la historia. No está ahí para ser un depósito, sino precisamente un vínculo, un camino, un puente, algo que nos une hacia una cosa más. Entonces, cuando tú realizas este viaje del héroe, este viaje de crecimiento a través de un avatar, está diseñado para que no nada más sea el personaje quien lo hace. Está diseñado para que cuando tú acabas el juego y dejas el control, recojas esa proyección y te la lleves hacia ti mismo y la integres. Y el viaje sea el tuyo y quizá probablemente aprendas algo y crezcas con esa experiencia. Decía John que debemos estar dispuestos a dejar atrás la vida que planeamos para tener la vida que está esperando por nosotros. Entonces, a mí me parece que, aunque suena un poco esotérico, Carl Jung y Freud relatan este viaje del héroe, y este viaje del héroe a través de Zelda está planeado para afectar al jugador. Decíamos atrás de cámaras que hay algo inherentemente triste en los juegos de Zelda y que ese sentimiento es un elemento básico para este viaje de transformación que no puedes tener sin este sentimiento un poco de pérdida y de añoranza, y por lo tanto pues siempre lo vamos a ver mientras jugamos esta saga.
Qué interesante. Joaco, mencionas a Freud, a Jung, para entender la perspectiva psicológica de no solo del protagonista, sino del juego entero respecto a nosotros, ¿no? Mercurio, ahora te pregunto, ¿es por este tipo de cosas que se toma tan en serio The Legend of Zelda o qué más hay y por qué es amado por tantas millones de personas? O sea, sí es un juego no solo pop, sino de culto. Platícame, Mercurio. Claro, Ricardo. Sí, mira, lo que menciona Joaco es una capa interesantísima y es una de las razones por las que yo creo que pues la banda se clava duro con Zelda. Tanto quienes están especializados como quienes somos jugadores de toda la vida nada más, o incluso personas que nada tienen que ver. Ha llamado la atención hasta de personas que se dedican a la narrativa y a los medios de comunicación y demás. Este análisis psicológico que hace Joaco es parte de ello, pero una de las razones por las que además no solo Zelda, sino básicamente todos los videojuegos se vuelven clásicos, es porque admiten distintas capas de análisis y te brindan distintas experiencias, dependiendo también incluso de quién eres y en qué momento estás jugando. Una de las cosas más importantes que tiene Zelda también es un asunto generacional. Esto que menciona Joaco no es menor. El hecho de que haya sido el primer videojuego que te daba cancha abierta, ¿no? Este mundo libre que ahora le llaman y que es tan común, pues le permitió a una generación que básicamente es pues quizá un poco la mía, quizá un poquito más viejones, unos 5 o 10 años antes que yo, enfrentarse a un tipo de experiencia inédito con los videojuegos, un tipo de experiencia menos lineal, que a diferencia de Mario, por ejemplo, con las plataformas o con cuestiones un poco más clásicas todavía como Tetris o Pong, todavía más atrás, no queda muy claro qué es lo que hay que hacer. Es decir, hay que tomar decisiones frente al juego de una manera mucho más clara, mucho más, incluso diría, abrumadora que en juegos anteriores. Y eso obligadamente genera un nivel de inmersión y una compenetración con los juegos que antes era prácticamente imposible. Y eso extiende un poco lo que dice Joaco. No se trata solamente de crear un héroe que tenga la posibilidad de asimilar lo que uno piensa y lo que uno dice como lo es Link, sino que además este otro mundo que te obliga ya a tomar esa clase de decisiones aumenta todavía más ese nivel de inmersión. Y entonces recordar Zelda, recordar a Link to the Past, recordar Link's Awakening, pero también recordar los nuevos, ¿no? Ocarina, el emblemático, o Majora's, y ahora los más nuevecitos también, es no solamente recordar una saga, es no solamente recordar a un personaje medianamente vacío, una especie de significante que está ahí a disposición de quien juega, es también recordar las decisiones que uno hizo en Zelda, es recordar cómo uno pasó Zelda, y por lo tanto, qué es Zelda en la historia personal del juego y de la experiencia individual, pero también colectiva, cuando jugabas con varios y platicabas, a la hora de llenar esos vacíos de los que habla Joaco. Entonces, curiosamente, esta posibilidad de moverse en el mundo, pues brindó también un espacio ya no solo psicológico, sino también geográfico, espacial, que a la hora de ser llenado por nosotros con cierto grado de libertad, pues genera memorias y lo hacen particularmente memorable, lindo, afable. Uno vuelve a Zelda como cuando vuelves a recordar un viaje que hiciste tú, no solamente un viaje que hizo un héroe. No estás solamente recordando cómo Mario brincó todas las plataformas, que yo respeto mucho también a esa franquicia, por cierto, por otras razones, pero la manera de recordarla es distinto, ¿no? Es mucho más cercano. Es distinto cuando decides ir a Long Long Ranch primero, en lugar de ir directamente al castillo de Hyrule en Ocarina, que cuando pasas de largo Long Long Ranch y de repente no llegas hasta que es medianamente necesario, ¿no? Y luego en juegos más adelantados en donde la memoria creció y demás, incluso existe la posibilidad de no visitar ciertos lugares para nada durante el juego, ¿no? Entonces es tu viaje también, y eso lo hace memorable, importante para muchos perfiles, con muchas capas y por variadas razones. Claro, es bien interesante cómo mencionas que va más allá del viaje del héroe, ¿no? Es como el viaje personal que uno va atravesando y con el que uno va conviviendo con diferentes personajes que hay ahí. Eso me parece maravilloso y poderoso. A ver, conjuntamos ya psicología, conjuntamos ya geografía, incluso historia, ¿no? Agencia.
A ver, y es por esto, Joaco, que Zelda se pone siempre por delante cuando se quiere argumentar que los videojuegos ya son arte, o por qué más, ¿no? Y bueno, y ahorita voy con otra pregunta para Mercurio. Bueno, esta es una pregunta complicada, sin duda alguna. Se puede decir que el videojuego se ha considerado una forma de arte desde ya mucho tiempo. Hablar de videojuegos y arte siempre es controvertido. Desde el 2001, el videojuego ha ocupado diferentes lugares en los museos más importantes del mundo. Sin embargo, algo no se vuelve arte nada más porque hay una autoridad que lo acepta dentro de su espacio y dice, pues esto es arte. Lo que es arte y lo que no es arte es una discusión aún viva, y si bien hay muchos teóricos que han expresado sus diferentes opiniones al respecto, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, muchísimos más que me va a ser mucho más difícil nombrar, hay un argumento para decir que el videojuego es lo que Noel Carroll llama arte masivo. De Noel Carroll ya hemos hablado, sobre todo cuando hablamos de horror, pero él tiene un libro, un gran estudio en el que se refiere al arte masivo como todo aquel arte que es producido y consumido masivamente. Él contrasta esta definición con arte popular, que se volvió famoso. Este término lo usaban diferentes filósofos, pero quizá tiene una connotación un poco clasista. En cuanto al arte popular, el arte folclórico, desde el show de fenómenos hasta el vodevil, que se disfruta, digamos, dentro de las clases más bajas, pero que no es un arte masivo. No es un arte masivo porque no está ni hecho ni puede ser reproducido por la masa. El arte masivo pretende romper barreras de clase. Está hecho para todo el mundo, para clase baja, clase media, clase alta, y está diseñado para ser una experiencia, digamos, colectiva, masiva, como bien dice el nombre. Si bien hay varias formas en las que el videojuego expresa continuidad, por ejemplo, entre la literatura, y si bien es una experiencia narrativa como si el cine o si la literatura misma son considerados arte, entonces el videojuego también debería ser considerado arte. No todos los videojuegos son narrativos y no es necesariamente la parte narrativa la que los convierte en arte. Habría que ver cuáles son en realidad los elementos estéticos que convierten al videojuego en arte. Y por supuesto, no todo lo que se produce masivamente puede ser arte. Si bien el deporte puede ser sujeto de arte, el arte no puede ser sujeto de deporte. Y si bien Halo, por ejemplo, es un videojuego muy popular, difícilmente lo podemos considerar como arte. Aquí la pregunta, y hablando ya, digamos, de una teoría estética mucho más moderna, es: ¿te hace sentir algo? ¿Existe un movimiento entre la obra de arte que se mueve hacia ti y tú que te mueves hacia la obra de arte para encontrarse en un lugar en el medio y para compartir algún tipo de significado profundo? Y yo creo que Zelda sí lo hace, y yo creo que está hecho precisamente para esto. No es accidental como muchas otras obras de las que hemos hablado, en donde su significado y en donde su impacto es un accidente feliz. En el caso de Zelda, me parece que es completamente deliberado. También quizá hay una forma donde precisamente intento deliberado por hacer que esta obra sea significativa, también es un poco terapéutica y crea cierto tipo de relación con el usuario que no puedes crear desde una narrativa normal. Está muy bien cuando Mercurio nos menciona la decisión, es decir, poner al jugador en una posición en donde él es el agente y donde él tiene que tomar su decisión, y esa decisión va a ser significativa. Probablemente le transmita un logro o probablemente le transmita una pérdida que va a ser trascendental y que rompe estas barreras, las restricciones lineales o pasivas que tendría una película o cualquier otro videojuego. A mí me parece que eso es una experiencia en donde la obra de arte se mueve hacia ti y donde te obliga a moverte hacia ella y se crea un significado conjunto. Yo sí podría decir que los videojuegos de Zelda son arte, o por lo menos están apuntando a lograr una experiencia estética artística. Fíjate, Joaco, que en el capítulo anterior, Elizabeth de Sala para Una nos mencionaba cómo los japoneses han utilizado la animación
no solo para divertir, sino como para explicar una filosofía de vida o un entendimiento más allá, ¿no? Y creo que también lo han hecho con los videojuegos. O sea, no nada más es el sentido de divertir o de entretener, sino quieren hablarle a alguien de forma más profunda. Creo que The Legend of Zelda justo es el gran ejemplo. Por eso siempre sale a la cabeza cuando se quiere defender los videojuegos como arte. Pero ¿tú crees que es arte, Mercurio? The Legend of Zelda, ¿y por qué? Sí, mira, yo coincido con Joaco, Ricardo. Me parece que lo que ya está cuesta arriba es negar que ciertos videojuegos sean arte. Y ahí creo que habría que meter ciertos matices. Yo también creo que si bien hay videojuegos que pueden ser arte, no todos los videojuegos son arte, ¿no? Igual como decía Joaco, que no toda producción masiva por eso es arte. Hay ciertas particularidades que ahí es donde nos metemos en camisa de once varas, porque obligadamente nos metemos entonces a tratar de definir qué es arte y nos metemos pues en una discusión milenaria que no se ha resuelto y que no vamos a resolver ahora. Pero al menos desde mi particular punto de vista, en la medida en que los videojuegos te permiten tener esa sublimación emocional, tienen ciertas características de arte. Y ahí entonces creo que podríamos hablar incluso de cierta graduación. Hay y habrá videojuegos más artísticos que otros. Y lo serán también por razones distintas. Mientras logren esta sublimación emocional, este compartir del que hablaba Joaco, en el que ves reflejadas ciertas cosas en el videojuego y al mismo tiempo el videojuego te deja cosas casi como si estuvieras tú inmerso ahí, en la medida en que existe esa experiencia, pues ya hablaremos de arte. El nivel de intensidad de esa experiencia me parece que nos daría una especie de parámetro intersubjetivo, nada preciso, no tiene por qué serlo, para poder entonces determinar qué juegos tienen un componente más artístico que otros. Y yo en ese sentido, por ejemplo, yo sí incluía Halo como parte del arte de los videojuegos, porque me parece que en ciertos perfiles y en cierta época, Halo deja cosas sublimadas, es decir, emocionales, que van más allá de la mera impresión lúdica, ¿no? E incluso hay quienes dirían que esa mera impresión lúdica inmediata pues ya sería arte, ¿no? En la medida en que se defienden este tipo de cosas como arte pop y arte postmoderno, que trata de buscar pasión en los pliegues de lo cotidiano, de lo normal. Pero bueno, dejemos ese debate un poquito de lado y digamos entonces que en la medida en que logra esta sublimación, pues creo que podría hablarse de arte, y los videojuegos logran además de una manera muy particular, que es con esta inmersión de la que ya hablaba hace un momento. A diferencia quizá de la literatura o incluso de la pintura, en la que en el caso de la primera con la narrativa y en el caso de la segunda con los colores y las representaciones también generan esta sublimación, en los videojuegos además se hace con una fantasía de inmersión que no tienen otros medios masivos, que no tienen otros mecanismos de arte y que permiten, digamos, una experiencia artística, una experiencia estética distinta a todo lo demás. Y por lo tanto me parece que es solo cuestión de tiempo para que se le reconozca que sin duda en los videojuegos hay un componente estético fundamental que difícilmente podrá conseguirse en otros medios masivos y más conocidos en términos estéticos. Y para ahondar un poquito en cuanto a Zelda, a mí me parece que una de las razones fundamentales por las que Zelda indudablemente es arte, no solamente es por la intención, por este asunto deliberado del que hablaba Joaco, sino porque además es de los pocos juegos, no siendo, por cierto, el mejor juego de acción y aventura, y aquí ya empiezo a meter polémica, sí es de los más reconocidos, porque uno de sus componentes estéticos más importantes es su manejo del tiempo. La manera que tiene para explicar y para compartir el fenómeno del tiempo con los jugadores y en su propia narrativa, me parece que es de lo mejor que ha logrado la industria. Y quizá en este análisis temporal, en el que inclusive podríamos traer a Nietzsche y hablar del eterno retorno, que por ejemplo en Majora's Mask es clarísimo, aunque no es tan preciso tampoco con respecto a lo que dijo Nietzsche concretamente acerca del eterno retorno, pero es un buen punto de partida para analizar la profundidad del juego. Es verdad que el tiempo es la obsesión constante de la saga y en cada una de las entregas se analiza este fenómeno de una manera que sublima, de una manera que emociona por distintas razones, ya sea por explorar la lógica y los alcances de la repetición temporal como en Majora's o
por explorar la posibilidad de la construcción de mundos divergentes, como por ejemplo en el fundacional y mítico Ocarina, que básicamente generó las 3 líneas de tiempo en las que se distribuyen todas las demás entregas, bueno, no todas, las posteriores a Ocarina, gracias a un evento en concreto que si quieren platicamos o no de él, pero que demuestran esto que estoy mencionando, ¿no? Esta capacidad de ir más allá y de expresar emociones compartidas con conceptos suficientemente profundos para quien pone atención y no cree que solamente hay un pasatiempo de gente sin mucho que hacer, pues permite entonces experimentar la faceta artística, estética de los videojuegos y dejar ya de lado incluso un poco la duda que se vuelve un poco ingenua. Una vez que uno se adentra a estos niveles de profundidad, la verdad es que suena un poco ingenuo seguirse preguntando si los videojuegos pueden sanarte. Más bien ya habría que estarse preguntando cuáles sí, cuáles no y por qué. Wow, eso es muy poderoso lo que dices, ¿eh? Yo hago un ejercicio muy interesante. Yo ahora mismo tengo una relación muy cercana con... digamos que varios gremios de la comunidad artística, porque no es como que sea uno. Y entonces yo vengo de esto, ¿no? Digamos, yo me forjé con Ocarina of Time, Majora's Mask y todo esto que me pareció... necesito decirlo, Mercurio, perdón, nos vamos a ofender todos por nuestra edad, pero mencionas ya los más nuevos como Ocarina y digo, bueno, eso salió hace 23 años, ¿no? Así como que de los más nuevos ya no sabría si decirte si Ocarina forma parte. Pero... Revelé mi edad con ese. pero yo también lo siento así, ¿eh? Yo también lo siento así, por eso me causó gracia. Entonces, el ejercicio que yo hago son explicaciones y narrativas. Por ejemplo, llego y digo, oye, fíjate que yo acabo de leer un poema épico donde ocurre esto. Y entonces, amigos muy serios del arte, o sea, no estoy hablando de... Yo soy artista, ¿no? O sea, es gente que tiene puestas en Bellas Artes, ha ido a Nueva York. Les narro y me dicen, no manches, ¿dónde lo encuentro? Y le digo, es The Legend of Zelda. Es un juego. Y como que... los desubicas, porque tampoco es que pues, la gente sea pedante nada más por ser artista, no es así. Pero entonces son estos elementos que fueron sepultados para un gremio que creía que ahí no existía profundidad y capas, ¿no? Pero para el que se toma el tiempo de observarlos, puede encontrar cosas maravillosas. En este contexto te pregunto, Joaco, ¿qué le dirías tú a una persona ávida del arte que va a encontrar en The Legend of Zelda solo ahí? Ya sabes, o sea, porque ¿qué tiene, digamos, The Legend of Zelda que a lo mejor no puedes encontrar en ciertas pinturas de artistas o ciertos escritores? O sea, ¿qué dirías el videojuego tiene? ¿Es nada más la agencia? Porque eso nos queda claro, ¿no? Que hay agencia ahí. Pero ¿qué más o qué opinión tienes de esto, Joaco? Yo creo que va a encontrar una experiencia inesperadamente trascendental. Algo que le va a hablar directamente a sus fibras más sensibles y muchas veces ni siquiera lo va a hacer de manera clara, de manera deliberada. Lo hace a través de simbolismos y de diferentes escenas y momentos que, como te digo, no están necesariamente claros. Va a encontrar una máscara de la depresión. Va a encontrar conceptos shintoístas sobre la purificación, va a encontrar, como bien dijo Mercurio, formas de romper un ciclo eterno, de hacer las cosas de manera diferente para por fin salir de nuestra propia cárcel interior. Va a encontrar un reflejo del interior, absolutamente. Hay un concepto por ahí que normalmente de los más grandes favoritos de los fans, pero el hecho de que esté envuelto en el misterio y de que no haya mucho lore al respecto, habla precisamente de lo impactante que puede llegar a ser, esto para una persona. Y hay 2 reinos en la psique, diría Carl Jung, el que forman nuestra personalidad. La conciencia, lo que es la persona, y la parte oculta y oscura, que llama la sombra. La sombra es parte de nosotros. Es la parte de nosotros que el ego no quiere reconocer y no es necesariamente malvada, puede ser simplemente nuestro miedo, ansiedad, nuestros traumas. En el viaje junguiano que recorre Link y que debe ser transformativo, inevitablemente se confronta con esa parte oscura, que no es necesariamente Ganondorf, que representa el adulto en el que Link no se quiere convertir. No, el lado oscuro toma la forma de un literal doppelganger oscuro que los fans llaman Dark Link.
Este enemigo, como ya dije, está envuelto en el misterio, no hay nada que lo explique del todo bien, pero eso precisamente, el hecho de que sea tan importante para el fandom, dice lo resonante que es, aunque no tenga un texto, y la importancia psicológica de su significado simbólico. Aparece por primera vez en The Adventures of Link, el segundo videojuego de la saga, en medio de las sombras, en las profundidades del laberinto del palacio, es decir, muy en el fondo, oculto en el submundo. Su aparición más impactante es en Ocarina of Time. Aparece en un salón vacío y nebuloso que apenas tiene 1 centímetro de agua en el suelo y que forma un espejo. En medio del salón hay un árbol seco y debajo de este árbol está Dark Link. El simbolismo del espejo es obvio. Para ver con claridad tu propio rostro en tu viaje interior debes ver la superficie del agua limpia, sin mentiras y sin ilusiones. El árbol seco representa la infancia perdida de Link, el Deku Tree, el hogar al que ya no puede regresar. Todo lo que en el viaje de Link va ganando Hyrule, la tierra, Link lo va perdiendo. Esa pérdida va cobrando los costos de Link y en su aventura simplemente se traga la culpa y el dolor y la deposita en esta sombra. Hasta que finalmente, enfrente del espejo, la sombra aparece y ya no la puedes evitar más. Ahora la tienes que confrontar a la de fuerza. Es un enemigo de los más difíciles del juego y no te ataca hasta que tú lo haces. Me refiero a lo que dijo Mercurio. Tienes que tomar esa decisión. Enfrentar a tu lado oscuro es una decisión tuya. La habitación está completamente vacía, así que no puedes correr, no puedes esconderte, no puedes poner nada entre tu sombra y tú. Tu sombra conoce tus estrategias, bloquea casi cualquiera de tus ataques y es exactamente tan hábil como tú. Para vencerlo tienes que salirte de tus patrones, actuar de una manera más o menos diferente e impredecible, no como sueles ganar normalmente, sino cambiar tu forma de ser y tus estrategias y finalmente conquistar al reflejo oscuro y aceptarlo como forma de ti. Hay otra aparición, por ejemplo, me parece que es en... híjole, no me acuerdo del videojuego, es uno mucho más nuevo. Pero ahí aparece Dark Link, una vez que Link toma la Master Sword y es una espada más poderosa que cualquier otra y puede derrotar a miles de enemigos. Entonces aparece la bruja Cia atrás de Link y le dice: solo un tonto confiaría en una espada. Arrogancia, ego y soberbia serán tu tumba. Lo golpea en el pecho y aparece Dark Link y peleas contra él, ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre vencer al dragón y vencer esta parte grandiosa de nosotros mismos que nos va a devorar? Claro. si no le ponemos un alto? Esto es lo que representa. Y dentro del viaje del héroe es absolutamente necesario enfrentar esa parte negra de nosotros. ¿Qué pasa cuando no puedes vencer al dragón? ¿Qué pasa si esta parte oscura te devora? Pues eso es Ganondorf. Es la parte de la soberbia y de la ambición que él mismo no pudo derrotar y que finalmente lo termina convirtiendo en un monstruo, en el Ganon proverbial que derrotas, sobre todo al final de Ocarina of Time. Claro. Entonces, a mí me parece que The Legend of Zelda es un viaje terapéutico, es lo que dos psicólogos, David Epson y Michael White, llamaron terapia narrativa. Hablamos de esto cuando hablamos de role-playing, pero es el tipo de narrativa que te ayuda a confrontarte a ti mismo y te ayuda a reflejarte de diferentes maneras. Y finalmente, cuando dejas el juego, encuentras una experiencia trascendental que es muy difícil de verbalizar. Por eso hablamos de Legend of Zelda como un objeto artístico. Por eso estamos tratando de hablar de la trascendencia de esta saga en particular, dentro de su fandom y dentro del mundo del videojuego. Y es que es algo tan interno y es algo tan personal que en realidad no es muy fácil de verbalizar, pero que está ahí y que es innegable y que es una experiencia masiva. Tienes que ponerle atención y tienes que invertir en ese sufrimiento y en ese crecimiento y en esa proyección. Y creo que esto es en realidad lo que lo hace relevante y lo que lo ha hecho simbólico para la mayoría y ya para varias generaciones. Podemos hablar también de todos los conceptos de purificación y de ligarnos con la naturaleza, que es muy shintoísta y que está en Ocarina del Time. Podemos hablar sobre
el eterno retorno y sobre la aceptación y el duelo de Majora's Mask cuando Link atraviesa una tierra que de hecho se llama Termina, en donde de manera no muy sutil te dice que estás lidiando con el duelo de entrada y cada una de las máscaras representa una persona que se perdió y tienes que caminar en sus zapatos. Es un juego sobre la empatía, sobre reconocer a los demás, reconocer sus patrones, sus rutinas y su vida interior y su lucha interior. Y se vence además esta luna que se acerca en 3 días, que es la misma muerte viéndote a la cara y que con un reloj está marcando la hora que es inevitable y que va a llegar. Y empatizar con ellos. ¿Cuál es la forma en realidad de lidiar con el duelo y de lidiar con esta muerte inevitable que finalmente va a llegarnos a todos? Quizá no haya forma, pero sí hay una forma de reconocer que cada persona tuvo un valor y que cada persona tiene su lucha interior y esa lucha interior merece ser reconocida y merece ser empatizada. Y así es como Link puede superar su propio duelo del hada que se fue y que es muy claro en la primera imagen del juego que Link está deprimido en duelo del que no puede salir. Creo que son juegos terapéuticos, creo que son juegos trascendentales. Vale la pena, francamente, darse un clavado en esta nueva entrega, por supuesto. Si pueden tener Majora's Mask, que me parece que no hay emulación ahorita para la consola actual, pero creo que es un paso fundamental en la saga y en la historia del videojuego. Yo también creo. Y Mercurio dijo el fundacional Ocarina, ¿no? El antecesor para el resto de los títulos. Y yo creo que es para la historia del videojuego. Yo creo que Ocarina es fundacional para poder jugar ahorita Fortnite. O sea, así de plano. Por las mecánicas, por el entendimiento de los universos y por la transformación. Pero antes de pasar a la siguiente sección, Mercurio, te quiero preguntar para hacer redondito esto. ¿Cuál es la temática que a ti te trastocó más? O sea, como decimos, o sea, hay un montón: el tiempo, el eterno retorno, la confrontación contra ti mismo, la muerte, el entendimiento de la vida. Pero ¿cuál es el tema que tú dijiste, ah, caray, ¿no? O sea, Mira, varios de los que ya tocaste. La verdad es que jugar Ocarina y no darse el tiempo de disfrutar la confrontación que te obliga a tener contigo mismo, pues es casi no jugar Ocarina. Y ahí aprovecho para meter un paréntesis. Me parece que para todo este tema del videojuego y las artes, también de lo que tenemos que empezar a hablar es de una predisposición, de una actitud que te permita poder apreciar lo artístico de los videojuegos para poder tener este debate con sensatez. Si uno se acerca a los videojuegos desde una actitud, digamos, de entrada atea, ya ni siquiera agnóstica, sino atea, pues difícilmente vamos a poder ver el componente estético y artístico de los videojuegos. Pero bueno, eso lo dejo como un paréntesis. En términos de mi experiencia personal, a mí me parece que este asunto del eterno retorno ha sido de lo más impactante para mí, sobre todo por lo poco que de hecho se da. Hablabas de que esto ha generado ensayos y demás, muchísimo, hay mucha literatura. En específico hay un autor que se llama Lee Sherlock, que en este librito Extra Life, que seguramente ya ha salido en algunos otros de sus programas y demás, y si no, pues se los recomiendo mucho, se llama Extra Life, 10 videojuegos que han revolucionado la cultura contemporánea. Ahí Sherlock hace un análisis en específico de Majora's y a la luz de esta idea de Nietzsche, ¿no? Del eterno retorno, que el mismo Nietzsche nunca la desarrolló demasiado. Entonces, lo que se ha dicho del eterno retorno mucho tiene que ver más bien con lo que otras personas han dicho que Nietzsche dijo. Pero en general, más que una idea sobre la que hay que filosofar y analizar para descubrir la realidad, como a lo mejor podría hacerse desde una filosofía o de un método clásico, la idea del eterno retorno es una ayuda. Es decir, es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, sobre todo con un sentido práctico. Y la noción detrás de ella sería, pareciera que si Nietzsche tiene razón, las cosas que suceden no van a poder cambiar e incluso estamos un poco condenados a repetir esos mismos patrones en el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta práctica que surge es, ¿estás viviendo tu vida de tal suerte que si tuvieras que vivir exactamente lo que estás viviendo otra vez, eso te emocionaría? ¿O te causaría letargo, te causaría enojo, te causaría frustración? Como para preguntarse, un poco adelantando o previendo la noción del superhombre nietzscheana también, si estás viviendo la mejor versión posible de tu vida. Majora's te permite analizar un poco este tipo de cosas.
Y justamente el autor Lee Sherlock, lo que empieza diciendo es, a ver, sí, pero eso nos demuestra que entonces no estamos hablando de un eterno retorno, al menos bajo este entendimiento muy particular de lo que quizá Nietzsche quiso decir. Porque lo primero que vemos en Mayoras es que efectivamente todo el tiempo estás regresando a esos 3 días en los cuales se dispone todo el juego. Que por cierto, en tiempo real son prácticamente poco menos de 1 hora. El juego se extiende muchísimo más porque obviamente tienes este factor de repetición en donde tienes que regresar cada vez más o cada vez al primer día para hacer otras cosas y resolver otro tipo de broncas, enfrentarte a cada uno de estos personajes que se han ido perdiendo, como bien dice Joaco y demás. Pero aquí viene una cosa que a mí siempre me causó, pues me emocionó mucho, que es que si uno realmente se pone a pensar, el retorno es imposible. Y ahí más bien yo soy más kierkegaardiano que nietzscheano. A Kierkegaard le abrumaba el hecho de saber que la repetición es completa y absolutamente imposible en este mundo, porque sin importar cuán parecidas sean las cosas que van sucediendo, siempre hay alguna característica, a veces más importante que otras, pero siempre hay cuando menos una variable que cambió, y por lo tanto todo lo que vivimos es único y explicable en ese particular punto del tiempo, independientemente de que el conjunto sea cíclico o espiral. Pero el retorno del que añoraban muchas personas y que muchas personas se planteaban como un problema, como lo hizo Nietzsche, Kierkegaard dice, pues es que ni siquiera es un problema, porque el problema es el contrario. El problema es cómo le hacemos para hacer llevadera una vida en donde la repetición de hecho es imposible. Porque entonces si la repetición es imposible, volver al hogar es imposible. Volver con los seres amados es imposible. Recuperar esta famosa frase que además la cantaba mucho Mercedes Sosa en su canto latinoamericano, de que uno siempre vuelve a los lugares a los que amó la vida. Sí, es verdad, pero una de las cosas más duras de volver a los lugares en los que uno amó la vida es darse cuenta de que ese lugar no existe. Puedes ir geográficamente ahí, pero las cosas que lo hicieron uno de los puntos fundacionales o más importantes de tu vida, una de las mayores fuentes de felicidad, pues se han dispersado en el tiempo, se han ido, ¿no? Para no volver. Entonces, en Mayoras pasa exactamente lo mismo. A pesar de que tienes que regresar a estos 3 días, a pesar de que todo el mundo se mueve como relojito en su rutina y demás, entre que tu materialidad ha cambiado, y eso también es algo que analiza Lee, porque tienes muchos ítems que antes no tenías y que te permiten alcanzar lugares que no podías alcanzar en las primeras iteraciones, también es cierto que tú mismo no eres el mismo. Has cambiado, entiendes que es términa, sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y ya con ese simple hecho, no hay retorno que valga. Nunca vuelves a la primera iteración. Y eso tiene este componente fuerte del que hablaba Joaco de melancolía, en el que tienes que hacer paz con el hecho de que lo que tenemos es el presente. No es mucho, pero es lo que hay. Y valdría la pena desarrollar la suficiente sabiduría para aprovecharlo, porque incluso teniendo mecanismos extra o metafísicos como una ocarina que te regresa en el tiempo, incluso con esas herramientas, volver al hogar es imposible. Qué interesante. Yo creo que la condena es justo esta repetición que además es falsa, ¿no? Esta repetición infinita que además es falsa, y creo que esa es la gran tragedia. Y tú dices, Mercurio, solo está el presente, que no es mucho, pero yo agregaría, pero lo es todo. Entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Gracias, que creo que fue un cierre circular de la charla. Antes de pasar a los datos curiosos, quisiera mandarlos a pequeños comerciales y regresamos en unos segunditos. Ya regresamos de los comerciales y quisiera lanzarme con los datos curiosos. Y es que, a ver, es un tanto evidente por lo que el título de Zelda exuda, pero bueno, está basado en el escritor escocés James Matthew. A ver, el título exuda Escocia. ¿Y quién es James Matthew? Es el escritor de Peter Pan. Y pues sí, o sea, tú ves así como todos estos elementos de la ficción de Peter Pan y de la mitología escocesa están ahí en The Legend of Zelda. Y siempre se me hace interesante ver cómo otras culturas, los japoneses la reinventan y la readaptan, ¿no? A su visión del mundo. Otro dato curioso es, el actor Robin Williams era tan fan que le puso a su hija Zelda. Y de hecho, en el último título que ha salido
bueno, en el pasado Breath of the Wild, sale un personaje que está basado en Robin Williams, ¿no? Así, o sea, tal cual es así su actitud, su risita, sus gesticulaciones. Y esto es en honor al ahora ya fallecido Robin Williams, ¿no? Y algo importante con el que quiero cerrar los datos curiosos es casi siempre Link inicia despertándose. Y nos parece que es la interpretación del despertar del héroe, esto que hablamos mucho aquí en Wanna Geeks y que vamos analizando y desmenuzando cada vez más a detalle. Pues sí, me parece que es muy evidente la temática del despertar del héroe y ahí comienza la aventura. Y pues creo que es una lucha en un videojuego que refleja una lucha interna, ¿no? Y eso es bello y es poderoso. Quisiera ya pasar a nuestras conclusiones. Quisiera comenzar contigo, Joaco, pero además me gustó algo que hiciste en el capítulo de The Last of Us, y es que además de que nos digas tu conclusión, regálanos un extrita para comentarnos qué te hizo sentir de Legend of Zelda ese día que dijiste wow, ¿no? O sea, seguro has jugado varios, pero la sensación más profunda y bella que te hizo sentir de Legend of Zelda, estaría padre que nos la compartieras, además de tu conclusión, Joaco. Sí, cómo no. A modo de conclusión diría que arquetípicamente Link normalmente se nos presenta como un huérfano. No siempre, hay unas excepciones, pero casi siempre es un huérfano. Solo contra el mundo. El arquetipo funciona porque encarna la figura de alguien indefenso y a veces desestimado por la sociedad, que no tiene arraigo en un entorno en el que no tiene un lugar para él. Está fuera del entramado social. Psicológicamente, cualquiera que se haya sentido desamparado, abandonado, tiene un huérfano arquetípico dentro de él. Y simbólicamente esto, por supuesto, ayuda a la identificación del personaje, pero también conforme la aventura de Link se desarrolla, va ganando vínculos con el entorno. Y como tú dijiste, aunque el ciclo se va repitiendo, finalmente Link no es el mismo. Aunque vuelva a ser un niño al final de Ocarina, él sí tuvo una aventura, él sí creció, sí existieron las pérdidas, las ganancias, los aprendizajes, y por lo tanto este viaje sí se dio. Y así es como se empieza a visualizar cómo superar este sentimiento de orfandad y abandono, de bullying o de alienación para sentirse por sentirse diferentes o desvalidos. Y me parece que este es el vínculo en donde Zelda le habla directamente a su público, busca un vínculo con ellos y a través de narrativa terapéutica busca hacerlos sanar y crecer. Es un viaje de llegar a edad, no nada más para Link, sino para todas las personas que experimentan a través de Link un viaje del héroe, en donde, como bien dices, se enfrentan a ellos mismos, enfrentan la pérdida, enfrentan la victoria también, y quizá nos ayude cuando dejamos el control a crecer, nos llevemos esa proyección de regreso con nosotros. ¿Qué me hizo sentir? ¿Qué me hace sentir Legend of Zelda? Normalmente me hace sentir triste. El final de Ocarina of Time es marcadamente triste, es agridulce, sino totalmente agrio. Y Majora's Mask, que lo retoma desde ahí, también empieza así. Pero como ya dije, yo creo que ese es un sentimiento que es inevitable, que no puedes no tener una experiencia de crecimiento sin pasar por esto. Por ahí dice alguien que Majora's Mask y los 5 templos son los 5 procesos del duelo de esta psicología que se desarrolló en el 69 más o menos. Y es que tú tienes que pasar por estas negociaciones, por este sentimiento de pérdida, hundirte en la depresión para finalmente llegar a un proceso de aceptación que nunca está del todo completo. Que es, como ya dije, un proceso. ¿Quién es el que está atrás de la máscara? Reconocerte a ti mismo, y solamente a través del conocimiento de ti mismo puedes llegar a la completud. No puedes luchar nada más o negar nada más tu parte oscura, tu parte dolida, tu parte traumatizada. Tienes que enfrentarte a ella, verla a la cara del espejo e integrarla a ti mismo.
Y eso es lo que a mí me hace sentir un poquito un sentimiento de luto, pero que está en proceso de sanación. Eso es lo que a mí me deja el videojuego. Wow, güey, qué importante y qué fuerte. Un proceso de luto. Y eso me parece significativo. Dicho esto, Mercurio, a ver, regálanos tu conclusión y tu comentario final de qué es lo más profundo que te ha hecho sentir The Legend of Zelda. Bueno, pues mi conclusión creo que es que Zelda es de los juegos que innegablemente entran en la categoría de arte. Podemos tener N cantidad de pláticas y discusiones al respecto. Cancelado. Que... Adelante, perdón. No te preocupes, pero me parece que es innegable que Zelda sí entra en la categoría de arte. Por muchas de las cosas que hemos platicado. Y en específico, me parece que una de las principales razones es por la manera artística, sublimada, confrontacional, que Zelda hace del tema del tiempo. Si tuviéramos que hablar de un tema toral de toda la saga, a mí al menos me parece, sin duda alguna, que es el tiempo, y me parece que de alguna manera sus enseñanzas, sus confrontaciones psicológicas, la experiencia lúdica incluso, siempre gira en torno a esta particularidad de distintas maneras. Es muy obvia, por ejemplo, en Ocarina, que ya decíamos que se vuelve fundacional para las demás líneas del tiempo. En Majora's, pues lo mismo, el eterno retorno. Pero, por ejemplo, un videojuego como Link's Awakening, ¿no?, cuya primera entrega fue en Game Boy y que ahora ya hay una versión en Switch, no forma parte propiamente de la línea del tiempo, porque Link's Awakening lo que hace es describir un sueño. Pero también se juega de nuevo con el tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, pues que Link está soñando, y en lo que en el tiempo normal sería un instante, pues realmente transcurre toda una aventura en una isla ficticia que termina paulatinamente desapareciendo una vez que Link despierta. Es decir, es un juego cuyas lecciones principales, cuyo recurso fundamental para expresar todo lo demás, que sigue siendo grande, no solamente filosófica, sino también emocionalmente hablando, es el tiempo. Podríamos incluso decir que la leyenda de Zelda narra, de alguna u otra manera, lo trágico que puede llegar a ser la existencia humana cuando nos tocó desarrollarla en un contexto con tiempo. Y, por ejemplo, uno adicional, Ocarina, uno no puede hablar de The Legend of Zelda sin hablar de la tragedia del tiempo que hay inmersa ahí. Y además, aprovechando que Joaco también lo toca, como para terminar de hilvanar sobre lo mismo. Una de las 3 líneas del tiempo que se desarrollan después de Zelda es justamente esta línea en la que el héroe regresa. Las otras 2, por cierto, son una en la que el héroe no regresa y sigue siendo reconocido como héroe, y otra en la que el héroe es derrotado. Es decir, una en la que Ganon gana esa batalla y el mundo se forja a partir de la victoria de ese Ganondorf histórico. Pero quedémonos en esa línea en la que el héroe de hecho regresa, que es la que sale desplegada en los juegos y en las animaciones finales de Ocarina del Tiempo. La gran tragedia, que un poco ya la delineábamos anteriormente, es que efectivamente Zelda le pide a Link que regrese en un intento por devolverle lo perdido. Ya, nos salvaste, muchas gracias, pero tuviste que perder 7 años de tu vida para poder hacer eso. 7 años en donde personas que querías murieron, 7 años en donde personas que eran fundamentales para ti no las volviste a ver, 7 años en donde tu hogar desapareció. Quiero que regreses y recuperes todo eso. La gran tragedia es que eso nunca va a suceder, y aquí volvemos otra vez a Kierkegaard, ¿no? Link regresa, pero ya no es el mismo, porque regresa a un mundo en el que nunca fue héroe, en el que su legado está completo y absolutamente perdido. Entonces, no solamente no regresa al hogar, porque él ha cambiado de manera inevitable, sino también porque esa aventura será suya nada más para siempre. Y por lo tanto, todo el esfuerzo que hizo por darle a Hyrule todo lo que dio, salvación incluida, no será recordado por nadie más que por él mismo. Esto es brillantemente recuperado en Twilight. Al menos se dice que es brillantemente recuperado en Twilight, en donde vemos a un montón de huesos, a un soldado muerto, que es el principal encargado de enseñarte los principales movimientos de ese nuevo Link, que es un nuevo vínculo en una nueva era, ¿no?, que repite una vez más la misma historia con sus particularidades. De nuevo, no hay retorno real. Lo curioso de este personaje es que es un gran maestro espadachín que parece ávido por enseñarte todo lo que sabe.
Y lo que se dice es que este montón de huesos es el héroe que regresó y que hoy nadie recuerda como héroe en un último intento de ultratumba por proteger el legado que nadie recuerda. Es otra manera de demostrar que incluso de las 3 líneas, la más amable temporal que se desprende de Ocarina, pues sigue teniendo su tragedia, y es a partir de esta tragedia cronológica que Zelda nos regala emociones, filosofía y todo lo que, al menos en mi particular punto de vista, podríamos pedirle a una verdadera obra de arte. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Creo ciertamente que The Legend of Zelda conjunta todo aquello que consideramos como arte, ¿no? Es una experiencia sumamente trascendental y es algo que nos deja enseñanzas y que además tiene capas y que además te divierte, pero que además, ¿no? Tiene historias súper interesantes y que además va creciendo contigo y que tú puedes jugar de niño pero también de adulto y que puedes experimentar de diferentes maneras dependiendo de la edad que tengas, te habla diferente, ¿no? Algo esencial del arte es que tengas un porqué, ¿no? Y tengas... y a alguien muy respetado en el arte es que también sepa por qué está haciendo las cosas, ¿no? No son casualidades. Y creo que en The Legend of Zelda no hay casualidades. Y además de todo eso, puede regresarnos a hacer sentirnos como niños, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era pequeño, The Legend of Zelda era el único lugar donde verdaderamente cumplía esos sueños que parecían que en el mundo real eran imposibles de ser llevados a cabo, como a lo mejor tú eras un niño que no era muy valiente, o que a lo mejor no eras el más inteligente, o a lo mejor no te pelaban, pero en The Legend of Zelda eras todo aquello que siempre soñaste. Y yo creo que eso es lo más bello que nos entregan este tipo de títulos, porque también una vez que te das cuenta de la ficción que vivimos en el día a día, te dejas de sentir tonto por amar y por sentirte tan expandido en juegos como The Legend of Zelda. Y mira, si todavía para alguien es debate si es arte o no, pues qué te importa si te hace sentir esas experiencias que solo el videojuego te hace sentir. Y a mí me parece que eso es lo más bello del videojuego mismo, y que Nintendo y Shigeru Miyamoto decidieron entregarnos con esta saga. Y pues bueno, se los agradecemos mucho yo y mi niño interior, y yo creo que hablaré también por Mercurio y por Juaco. Pues nada, esa es mi conclusión. Sigan divirtiéndose como niños y sigan permitiendo que una obra así los trastoque, así sientan que sea tonto porque es un videojuego o el medio los aleje. Permítanse acercarse a él y verán lo que les puede entregar. Gracias, Mercurio. De verdad, tus participaciones me parecieron maravillosas. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a Juaco también, a Héctor también tras bambalinas. Muchas gracias por la oportunidad y claro, yo feliz, me encanta este tema. Ojalá te tengamos por acá de nuevo pronto. Gracias, Juaco, por tu análisis psicológico y artístico de la pieza. No, gracias a ustedes. Es un placer hablar de esta obra. Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.